Hola, buenas tardes, Isabel y Eugenio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel Rodríguez, secretaria general del sindicato TU, Trabajadores Unidos. Sí, señor. Eugenio Caso, que es trabajador en la residencia de ancianos de Carrejo, que es el tema del que vamos a hablar, de ti y de la residencia, y perteneces a la sección sindical del sindicato TU, Trabajadores Unidos, en la residencia de Carrejo, ¿correcto? Sí, así es. Vale. Bueno, vamos a ver. Yo a Isabel la conozco desde los tiempos de Radio Foramontanos, hace ya años, que fue, bueno, pues prácticamente cuando empezasteis con el sindicato. Sindicato que ha tenido un crecimiento importante, no sé si exponencial, pero sí muy importante, hasta el tanto que ahora mismo el sindicato TU es el sindicato con mayor representatividad dentro de los trabajadores del Gobierno de Cantabria. Así es. Desde entonces que nos conocimos, en Radio Foramontanos, habéis abierto más secciones sindicales. Yo, por ejemplo, recuerdo que aquí en la radio cuando había micrófonos, has estado con una sección sindical que habéis hablado de docentes. Me Sí. parece que hicimos el programa justo cuando abriste la sección sindical. Sí. Y creo que hacía frío, creo que fue por Navidades, cuando empezaron los problemas laborales en la residencia de ancianos de Carrejo. Hubo una manifestación en Cabezón de la Sal, a raíz de la cual hicimos un programa también de radio, también cuando había micrófonos, en el cual participaste tú, Eugenio, y varias compañeras tuyas. De eso han pasado muchos meses y ahora ha salido una sentencia, la sentencia laboral, que hace referencia a el despido que tuviste, y quisiera, Eugenio, que contaras primero cuáles han sido tus impresiones durante todos estos largos meses de absoluta incertidumbre, que encima se ha mezclado con el tema del coronavirus, y bueno, que mostrarás tu alegría por esa sentencia favorable hacia ti. Pues sí, la verdad es que ha sido demasiado largo, ¿no? Porque, bueno, en un principio el juicio se había fijado para el mes de mayo y bueno, dices, 5 meses tampoco es mucho tiempo y pues se puede soportar, ¿no? Pero, por desgracia, por el tema del COVID y demás, se suspendió y se aplazó a julio y la verdad es que ha sido un infierno, ¿no? Encima del tema del COVID, de todo lo que ha tenido que aguantar y demás, pues bueno, demasiado largo, ¿no? Y parece mucha gente, pues eso, te dice, pero no te quejes que no estás trabajando, que estás en casa, pero cualquiera que lo haya vivido yo creo que me entendería y sabría que, bueno, que estar de aquí con esa incertidumbre bueno, con ese cartel que me han colgado, ¿no? Pues de mal trabajador y demás, pues todos esos meses pues crea una incertidumbre, ¿no? Respecto al público y la verdad es que ha sido totalmente un infierno y bueno, a Dios gracias ya ha salido esa sentencia y bueno, ya es de otra manera. Bueno, pero Isabel, la sentencia a que hacemos referencia, en principio, está vinculada simplemente a ti, Eugenio, también al resto de los compañeros que estaban despedidos, de compañeras que estaban despedidos. No, las sentencias van, o sea, cada uno tenemos nuestro juicio, ¿no? Aunque nos echaron a mí, a una compañera y a mí y a otras dos las sancionaron de empleo y sueldo. Este juicio es solo mi causa, ¿no? Y bueno, ahora el día 17 de septiembre tenemos el segundo juicio, que es de la otra compañera, pero no, esto de momento me afecta a mí, aunque digamos que de rebote también les afecta a ellas. Isabel, es previsible que siendo la misma causa, dos personas distintas, pero por las mismas causas fueron despedidas, esta segunda sentencia sea pareja a la que tiene Eugenio. Pues sí, porque, bueno, gran parte de los argumentos, en este caso de la empresa, son similares o muy cercanos y, bueno, pues al final las situaciones son las que son y la verdad es la que es y, bueno, nosotros confiamos que hay que celebrar la vista. Lógicamente se celebrará la vista, no podemos hablar antes de que dictamine un juez, pero vamos, vemos que al final esperamos que ahí también triunfe la verdad, ¿no? Que es a lo que vamos. Bueno, ¿y cuál es la verdad corroborada ahora mismo por la justicia? Pues la verdad es que en esta residencia, los responsables de esta residencia
han vulnerado un derecho, que es el derecho a la libertad sindical, han esgrimido causas en un despido que no son ciertas, que no se han podido probar en ningún caso. Y bueno, y entre otras cosas, porque nosotros sí que quiero decir aquí que no nos vamos a frenar, y ahí estamos con Eugenio de la mano en esta sentencia, queremos ir a por más, queremos que se diriman responsabilidades, porque aquí no solamente se habla de un ámbito laboral, sino que se ha, de alguna manera, se ha atacado directamente a la integridad de la persona, a su dignidad, a su intimidad. Ha habido muchas cuestiones que se han puesto encima de la mesa, no solamente un tema estrictamente laboral, y creemos que todavía la justicia va a tener más trabajo con este tema, porque, como digo, no es un despido al uso, no ha sido una situación al uso, ha habido muchísimo trasfondo y desde luego, pues lo que ha habido, sobre todo, como digo, ha sido un ataque a la persona a la que de alguna manera han puesto en tela de juicio incluso, pues como digo, su honorabilidad y su dignidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto no puede quedar solo en un despido nulo, sino que tenemos que seguir hablando del resto de lo que ha sido atacado en la persona de este trabajador y en la persona de este compañero. Eugenio, te han atacado personalmente, a mí me consta, no por las conversaciones que hayamos podido tener en el ínterin, sino por otras personas que conmigo han hablado. Bueno, el caso de Carrejo, para esta zona, la zona occidental de Cantabria, ha sido bastante conocido, además por otras razones, ¿no? Entre ellas las terribles consecuencias que ha habido en cuanto a defunciones por el tema del coronavirus. Ocasión quizás sería esta al final de la entrevista, o quizá en otra ocasión, para hablar también de la otra sentencia que el sindicato TUA ha conseguido frente, en este caso, al gobierno cántabro, y también por un tema de sanidad pública. Pero, Eugenio, todas estas cosas que te han dicho a ti, yo por mi edad y mi experiencia las he vivido, las he conocido de más personas que en más empresas. No es tampoco habitual que el empresario de alguna forma desprestigie al empleado en un tema de conflicto laboral. No es lo mejor, no es lo adecuado, pero tampoco es una cosa que sea normal. Pero en el caso tuyo como trabajador de una residencia, pero de alguna forma implicado con un sindicato, en este caso con el sindicato TUA, creo entender que existe un cierto trasfondo, una cierta vinculación con temas de otra índole, también muy graves, cuál es el tema de la libertad sindical. ¿Voy equivocado o es cierto lo que digo? O lo que os invito a que continuéis. Bien. Sí. Isabel, se te ha marchado la... Perdón. Simplemente dos pinceladas, porque Eugenio efectivamente lo ha vivido desde dentro, pero lo que sí que, bueno, ha habido una serie de coincidencias en el tiempo, coincidencias con unas elecciones que tendrían que haberse ya preavisado y que tendrían que haberse celebrado incluso en el centro, coincidencias con un comité de empresa que en este caso se ha situado claramente no al lado de los trabajadores, sino al lado de la empresa, coincidencias en cuanto a una serie de, vamos a llamarlo, a un malestar por parte de la empresa ante reclamaciones absolutamente lícitas, como era pues lo que hablábamos, un permiso para poder ir a votar, un permiso para la formación, unas denuncias por no haber tenido las ratios, por no tener al personal suficiente y seguir manteniendo de noche a personal de limpieza en vez de a personal de atención directa como son auxiliares de enfermería. Pues bueno, la verdad es que se han puesto encima de la mesa cuestiones que a la empresa pues no le han agradado y que, bueno, pues ha coincidido en el tiempo con este despido. La juez lo ha visto clarísimo que se ha intentado utilizar argumentos que nada tienen que ver con la disciplina para poder quitarse de en medio, en este caso, a un trabajador y en este caso a un representante de esta organización en el centro. Yo creo que esa libertad sindical, que en este caso ha querido ejercer Eugenio porque la Constitución así le avalaba y las normas de derechos sindicales así le cubrían, pues por la empresa no fue bien recibido y desde luego pues cometió en este caso esa infracción, ¿no? que está, nosotros pensamos que muy justamente reconocida en la sentencia. Ese es un poco el resumen, pero Eugenio pues lógicamente ha vivido más ese día a día con otras connotaciones, otros matices y con la tristeza, ¿no? de no verte ni respaldado
por la representación en la empresa de los trabajadores que es el comité, ¿no? Eugenio. Sí, no, yo creo que Isabel lo ha dicho bien, ¿no? Como bien dice, pues bueno, es duro todo lo que ha ocurrido, pero si encima no te sientes respaldado por quien te tiene que defender, pues es algo más, ¿no? Y bueno, incluso ciertas compañeras, pues también ha habido casos, pues eso, ¿no? Que te ponen en entredicho, ¿no? Y te conocen de toda la vida y eso todavía duele más, ¿no? Porque, bueno, digamos que un jefe, pues tiene su función, pero un compañero, pues yo creo que ahí tendríamos que estar todos unidos y que haya habido esa división, pues la verdad es que es lo más difícil de llevar. El tema sentimental es muy difícil, bueno, que te lo resuelva un juez. El tema sentimental es una cosa que tienes que curar tú mismo. Ahora bien, en el tema laboral, en resumen, ¿cómo has salido? ¿Qué ha dicho esta sentencia sobre ti? ¿Vas a ser readmitido? ¿El despido ha sido improcedente? ¿Cuál es la situación? La verdad es que el juez ha sido contundente, ¿no? Yo creo que no ha habido ni un resquicio en el que no me haya dado la razón y de ahí que me haya dado el despido nulo, ¿no? Que yo creo que es un tipo de despido que se ve muy poco, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, al darme la nulidad, yo ahora tengo que esperar a ver la actuación de la empresa si querrá, ¿cómo se dice? Recurrir, si querrá recurrir o no sé qué plan tendrá. Y bueno, en principio yo esperar a que me llame para reincorporarme y volver a donde estaba, ¿no? Y en el otro tema, en el anexo sindical, ¿cuál es la situación? Esa, te he entendido y saber que estaba reconocido también en la sentencia. Sí, vamos a ver, lo que al final dictamina el fallo es precisamente que tiene que declarar la nulidad del despido, porque efectivamente no existía ninguna causa disciplinaria de ningún tipo para que se materializara este despido y por lo tanto lo que toca ahora es la readmisión del trabajador. Como bien dice Eugenio, vamos a ver la empresa qué movimiento hace. Hombre, yo creo que la sentencia es muy clara, las pruebas son las que son, ellos han podido utilizar todo lo que tienen a su alcance, desde testigos hasta incluso grabaciones de vídeo, que bueno, vamos a poner entre comillas la fórmula que se ha utilizado para aportar esas pruebas, pero bueno, hasta todas estas pruebas lo que han hecho es simplemente ir a favor, en este caso del propio Eugenio, porque han demostrado, las pruebas que han aportado precisamente, han abogado, han sido una parte de nuestra defensa, las pruebas que ha presentado la empresa, porque lo único que han demostrado es que efectivamente este trabajador en casi 20 años, no recuerdo ahora 2002, 2003 que lleva la empresa, Eugenio se me bailan los números, nunca ha tenido una falta, pero es que es más, ha tenido el apoyo de los usuarios, de familiares, yo creo que vamos, ha sido un clamor. Yo solamente quiero aquí muy concreto, Dani, aunque no es la pregunta que me has hecho, pero no quiero que se me olvide. Primero decir que en este periplo, que no ha sido solo una demanda judicial, sino ha sido una lucha en la calle por parte de un centro, por parte de unos principios laborales, de una defensa de los derechos de los trabajadores por encima de todo, aunque Eugenio ha sido un poco la excusa, ¿no? Hay que decir que hay gente y hay políticos incluso que nos han recibido, gobernantes y responsables. Nosotros somos un sindicato absolutamente apolítico, pero ahora queremos hablar de las personas que nos han recibido. Nos recibió en su momento el presidente del Parlamento de Cantabria, nos recibió en su momento el vicepresidente del Gobierno, nos recibió en su momento la consejera de Empleo y sobre todo hemos tenido el apoyo también de compañeros y de vecinos de Cabezón, de personas que todos los días se han puesto en contacto con nosotros. Tenemos que tener también un reconocimiento en este caso por la coordinadora por unas pensiones públicas que también han estado en contacto con nosotros. Decir simplemente que a la vista de todo el mundo y a la vista de los hechos que se habían sucedido, pues yo creo que nadie tenía una sola duda de que Eugenio se había comportado como un trabajador ejemplar, ya no digo un buen trabajo, ejemplar, y que además, pues lo que hablamos del vínculo emocional, ha tenido un vínculo emocional muy importante porque los usuarios, los familiares, pues le conocen de toda la vida, han visto cómo ha trabajado y demás. ¿Qué podemos decir de esto, de esta sentencia? Pues yo lo que quiero pensar que la empresa, una vez que la haya leído y los técnicos jurídicos o el abogado, ¿no?, que esté llevando esta cuestión,
pues lógicamente vea el trasfondo de la misma, entiendo que no les queda más desde nuestro punto de vista, si no es ganar tiempo, que puede ser, pero si efectivamente con el sentido común en la mano, el ejecutarla de inmediato e incorporar a Eugenio. Nosotros creemos que no queda otro viso, en este caso, de duda de lo que tiene que suceder una vez que se ha ejecutado. Lo demás, pues igual es marear un poco la perdiz, intentar ganar un poco de tiempo, no sabemos, pero vamos, en principio esperamos que en este caso impere el sentido común. No ha terminado la lucha en Carrejo, no ha terminado, ¿eh? Eso también quiero decirlo, que vaya por delante. Igual a todos nos puede parecer que una sentencia de este tipo pues haga de alguna manera abrir los ojos a la empresa, abrir los ojos en este caso incluso al resto de representantes sindicales, pero por las noticias que tenemos no ha terminado y lo que no quisiéramos es que nos acaben conociendo los juzgados pues por el nombre del sindicato y de los trabajadores de Carrejo, por la cantidad de demandas que a este paso vamos a tener que interponer, porque parece ser que no se está escarmentando y que no se está tratando a los trabajadores con la dignidad y el respeto que merecen. Yo, cuando has hecho mención antes a las pruebas admitidas por el juez, has hecho referencia a unos vídeos, ¿cierto? Sí. Bueno, esos vídeos, bueno, voy a dejarlo porque no quiero comprometer ni comprometerme. Te entra la risa, Isabel. Se te ha ido la voz otra vez, Si yo es que a mí la palabra compromiso es una palabra que me atrae mucho. Ya, lo que pasa es que, bueno, a veces hay que descansar, ¿no? Sí. Estamos ya cerca del fin de semana. Vuelvo a preguntarte por la compañera tuya que fue despedida y las otras que fueron expedientadas. Me imagino que te habrán llamado, bueno, pues para felicitarte y también para ser partícipes de la lucha que también ellas emprendieron. Sí, por supuesto. Mantenemos esa conversación, ¿no? Porque al final esto, digamos que nos ha pasado a los cuatro y pues digamos que hemos tenido como un lazo de unión, ¿no? Entre nosotros. Y bueno, ahora digamos que lo mío ya está encaminado y ahora pues a luchar, ¿no? A luchar para que mi otra compañera también se haga justicia y luego las otras dos que están suspendidas de empleo y sueldo. Bueno. Vamos a volver a hablar otra vez del tema sindical. Cuando empezó esto, cuando yo tuve conocimiento de este asunto de Carrejo, había unas elecciones sindicales pendientes. No sé si en ese momento estaban convocadas, pero sí que estaban pendientes por alguna legislación. ¿Cómo está el tema? Pues el tema está en que en noviembre-diciembre de 2019 finalizó el mandato, en este caso del actual comité de empresa, y que una vez pasados esos 4 años, lo normal, lo que marca la norma, lo habitual, es que se preavise para que se inicie un nuevo proceso electoral y que vuelva otra vez a abrir otro mandato a un nuevo comité otros 4 años. En su momento el comité actual, no el comité, el sindicato, porque en este caso estamos hablando de un comité de empresa que está compuesto por miembros de una sola candidatura, en este caso de comisiones obreras. El sindicato en todo este lío de los despidos y demás sí que sacó un comunicado en el que exponían que en cuanto pasaran el juicio pues iban a preavisar como un gesto, en este caso pues de elegancia, de buena voluntad y demás. Nosotros nos mantenemos a la espera de que efectivamente se cumpla esta premisa, que cumplan en este caso, bueno, pues con el mandato, ¿no?, electoral y que se preavise y que haya la oportunidad de que una nueva organización u otras organizaciones puedan concurrir y que haya la máxima pluralidad en este comité de empresa, porque yo creo que es bueno para todos. Pero sin embargo han mencionado que este proceso judicial no ha acabado. Pues no, este juicio en concreto, el de Eugenio, pues en primera instancia ya se ha celebrado. Faltaría, efectivamente, como decía Eugenio, el 17 de septiembre que se celebre el segundo juicio por despido y luego tenemos también pendientes 2 demandas de suspensión de empleo y sueldo. Vamos a ver, más allá de la intencionalidad, de las buenas intenciones que pueda tener una organización como Comisiones Obreras en este centro,
Nosotros lo que creemos que lo que sí que debe primar es la democracia, debe primar la libertad, en este caso de elección de los trabajadores, y creemos y estamos seguros que un sindicato con la trayectoria de comisiones obreras en defensa de las libertades y en defensa sobre todo del derecho a la elección por parte de los trabajadores, pues seguramente que no haya ningún problema y esperamos que incluso acabando no el siguiente juicio o todos los que pueda haber, porque esto no va a parar, no sea en este caso una excusa o un argumento para no celebrarse unas elecciones que, como digo, entendemos que sean inminentes, vamos. Sí, yo te lo preguntaba precisamente por si a más juicios mayor dilación. Por eso te lo preguntaba. Pues no lo sé, porque este paso entonces tardaría mucho. Yo espero que antes de que Eugenio tenga la gran suerte de jubilarse, tengamos unas elecciones en el centro y podamos ejercer la representación compartida, como es normal, con otras organizaciones, porque ahí está lo bueno, ¿no? La disparidad de criterios. Bueno, ahora me gustaría hablar de otro juicio entablado por el sindicato. Tú en este caso con la otra parte sería el ICAS. Ese juicio también, igual que en este, aparece el tema de la libertad sindical, que es muy importante, aparte del tema laboral y personal tuyo, bajo gente, evidentemente una vez que la gente se conoce, en el caso mío contigo, te tengo afecto y te acompaño, ¿no? Pero si no te conociera, yo daría más importancia al tema de la libertad sindical que se ha puesto en entredicho, ¿no? Entonces, en el tema del ICAS, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que ha sentenciado el juez o la jueza? ¿Y por qué también tiene un anexo particular? Fuera de lo que tenga la demanda en sí, fuera de la contestación judicial, igual que en el caso de Eugenio, existe el anexo de la libertad sindical. Bueno, ¿cuál es el que había con el ICAS? Se te ha ido la voz otra vez. Sí, ahora, perdón. Pues en el caso del ICAS en el caso del gobierno de Cantabria, ¿no? Porque caemos a veces en concretar tanto que se nos olvida que hablamos de un gobierno. El gobierno, en este caso, es un órgano, ¿no? El ICAS, un organismo autónomo, pero estamos hablando del gobierno al final. Nosotros, desde el principio, hemos tratado esta situación, como no puede ser de otra manera, desde la óptica de la protección de derechos fundamentales. Yo creo que si hay un derecho por autonomía defendible en todo momento es la salud, es la vida, y ahí, vamos, a partir de ahí no vemos que podamos eludir esa defensa que está por encima de cualquier otra. Nosotros, en el caso de Sierra Llana, desde el minuto cero, empezamos colaborando en absolutamente todo, porque es nuestra obligación también, no solo poner, como se suele decir, palos en las ruedas, ¿no? Que es así como se interpreta la defensa de los derechos, sino colaborar desde el principio, intentar poner toda la carne de asador, todas las propuestas, e incluso, como sabéis, hemos hecho absolutamente de todo, hemos recabado medios, mascarillas, hemos fabricado incluso donde no lo sabía, porque entendíamos que esto nos podía haber cogido a todos un poquito, despistados, ¿no? Vamos a decir así, porque ha sido una pandemia muy fuerte y porque no estábamos dotados de los medios necesarios, no solo en Cantabria, sino en todo el Estado. Dicho esto, hay otras cuestiones que sí se podían haber hecho mejor, yo creo que el juez así lo ha dictaminado también, y la primera es la de planificar, la de organizar, la de dotar de los medios que ya se tienen y no guardarlos para un futuro rebrote o una futura situación, que es lo que ha sucedido en este caso, en el caso Sierra Llana. Nosotros vivimos la negación absoluta de la realidad que estaba sucediendo en el centro por parte de los responsables del gobierno, vivimos la negación, incluso acusaciones de faltar a la verdad por parte de esta organización. Las pruebas han sido contundentes, el número de contagios, yo creo que bueno, pues poco más se puede añadir en un centro que ha sido pues referente en cuanto a esta pandemia en Cantabria, los fallecimientos habidos, los ingresos de trabajadores, incluso fallecimientos de familiares de estos. Yo creo que bueno, ahí lo único, pues la lástima, ¿no? Que las sentencias no lo resuelven todo, pero sobre todo yo creo que el punto de inflexión ha sido la poca previsión, la poca asunción de responsabilidades por quienes se supone que son los garantes de que nuestra salud esté protegida, de la salud de los más vulnerables, no han estado a la altura. Yo creo que esto es algo
que lo siento, pero que lo hemos afirmado una y otra vez porque es cierto, no han estado a la altura y es una pena, ya digo, que este tipo de situaciones las tengamos que contar, ¿no? Desde la pérdida, en muchos casos, de vidas humanas, para que se pongan las pilas y para que las cosas se hagan diferentes. Hay que decir que después de esta sentencia el Gobierno ha recurrido, hay que tener también eso en claro, el Gobierno ha anunciado recurso, pero más allá de lo que pueda suceder en este recurso, yo creo que esta sentencia sí que de alguna manera ha zarandeado a los responsables y al menos en este centro, a día de hoy, tocamos madera, parece ser que de momento se está dotando de medios y se está controlando. Vamos a ver lo que va a pasar, porque ya sabéis que estamos inmersos en una nueva oleada y no sabemos cómo va a acabar esto. Pero bueno, esperamos que esto haya servido al menos para proteger la salud de todos los que estamos ahora y de los futuros usuarios y trabajadores. Isabel, yo quería preguntarte si en esta sentencia que estamos hablando hay algunas palabras, algún texto, alguna singularidad que estando de acuerdo en general con lo que acabas de decir, ¿hay alguna frase, algún conjunto de frases, algún párrafo en la sentencia que incida en esta desprotección que hubo? Pues hombre, lo que parte de la sentencia recoge es que no se podía aducir vamos a decir, una situación que haya sido sorprendente, ¿no? En este caso en la comunidad autónoma en Cantabria. Lo que el juez plantea, porque es un hecho cierto, es que estábamos alertados desde distintos organismos, no solo en Cantabria, sino en el Estado, y que ya había pues cierto conocimiento, ¿no?, de la evolución de esta pandemia. Lo que el juez también argumenta es que el Gobierno de Cantabria, el centro de trabajo, no solo no planificó y no estableció las desinfecciones y los protocolos tal y como establecía en este momento el Ministerio de Sanidad, sino que no facilitó los medios suficientes. En ningún momento se ha cuestionado que no los hubiera, porque de hecho, si algo ha planteado el ICAS y ha argumentado, es que precisamente tenían stock suficiente. El problema, y lo que yo creo que es más llamativo de esta sentencia, es que no se facilitó. ¿En Sierra Llana solamente? ¿Perdón? ¿En Sierra Llana solamente? En el caso Sierra Llana. Hemos tenido, y vuelvo a decir, ha habido otras situaciones en otros centros en las que también hemos realizado denuncias, hemos acudido a la inspección de trabajo, hemos hecho movimientos y parece que han paliado esa ausencia, esas deficiencias que había. No en todo caso, pero en algún caso. Lo que ha sucedido y lo que diferencia a Sierra Llana del resto de centros donde hemos podido vivir otras situaciones es precisamente el que en esos primeros momentos de brote, no se actuó ni con rapidez, ni con diligencia, ni con la seriedad, ni con la responsabilidad que exigía, y eso ha hecho que fuera un centro de referencia en cuanto a contagio. Yo creo que esa ha sido la diferencia, ¿no? Sobre todo, el nivel de contagios y las pérdidas humanas y, en este caso, las hospitalizaciones habidas, yo creo que es lo que ha marcado la diferencia, y que aunque en otros centros hayamos tenido algunas situaciones parecidas, no han llegado ni en mucho ni con mucho a la situación que hemos vivido en Sierra Llana. Yo creo que ese ha sido el punto en el que, bueno, pues en el que sobre todo se ha basado las sentencias también, ¿no?, en que los resultados eran incontestables. Yo te entiendo lo siguiente. ¿Existía un stock de utensilios para paliar los efectos de otras cosas entre los empleados de estas residencias? Y tú dices, te entiendo que dices que ha sido Sierra Llana la más significada por el número de desgracias que allí ocurrieron. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿los mismos problemas de stock lo ha habido en más lugares, en más hospitales, en más residencias? Vamos a ver, problemas de stock. ¿O se ha actuado por la dirección, en concreto de Sierra Llana, de forma distinta? Vamos a ver. Hay un claro ejemplo, yo voy a poner solamente un ejemplo. Cuando Trabajadores Unidos hace una campaña para recoger mascarillas, en esa primera tanda de recogida recogemos 900 mascarillas. Lo que hacemos es ponerlas a disposición del ICAS, tal y como mandataba en ese momento la normativa, y se reparten 300 en el CAT de Santander, 300 en el CAT de Laredo y 300 en el CAT Sierra Llana. Cuando en un primer momento en el CAT Santander se reparten entre los trabajadores, igual hacen el CAT de Laredo, cuando nosotros
acudimos a Casa Rayana, los trabajadores nos llaman y nos solicitan información del por qué a ellos no se les han facilitado. O sea, quiero decir, un medio que nosotros conocíamos y teníamos cuantificado y que podemos contrastar perfectamente, podemos decir que en este centro no se quiso facilitar porque la instrucción era que había que guardarlas para cuando hubiese un problema mayor. O sea, no utilizamos el medio por si mañana sucede algo y precisamente la premisa es al revés. Vamos a utilizar el medio para que mañana no nos suceda. Yo creo que esa ha sido un poco, al final, un poco la contradicción en la que se sumió un centro como Sierra Llana por no haber observado, como digo, desde el minuto cero la seriedad con la que se tenía que haber asumido una pandemia en un centro con, además, usuarios de las características de las que estamos hablando, con una vulnerabilidad altísima y con mucha complicación a la hora de poder seguir estas normas sanitarias, ¿no? Ahora estamos en una situación, bueno, también de llamativo peligro, ¿no? Gracias a Dios todavía, y ojalá nunca lo sea pareja a la que hubo entonces. Bueno, hay problemas en Santoña, hoy ha habido problemas en Cartes, quizá mañana nos toque aquí, por ejemplo, en Comillas. Hay esperanzas de que si llega, vuelvo a repetir, quiera Dios que no llegue, esta segunda oleada, se haya aprendido algo o se va a sentir la jerarquía política de nuevo abrumada y con las manos que no sabe dónde ponerlas. ¿Cuál es vuestra impresión? Yo, en este caso, mi opinión, por lo que voy escuchando y vamos viendo y la información que se nos va facilitando, es que ya a estas alturas yo creo que nadie puede hablar de sorpresa. Ahora tendremos que hablar de eficacia o ineficacia, ya no hablaremos de sorpresa. Yo creo que ha habido un tiempo para planificar, que ha habido un tiempo para organizar y que ha habido un tiempo para saber qué no tenemos que hacer, sobre todo. Más que lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer. Nosotros somos pesimistas. No sé si es bueno decirlo, pero somos pesimistas. No vemos que se estén adoptando las medidas suficientes, no vemos que está habiendo la suficiente seriedad. Yo creo que hasta los ciudadanos de a pie nos estamos pues un poco volviendo locos, ¿no? Desde lo que tenemos que hacer aquí, pero aquí no podemos hacer, y si no podemos reunirnos más de 10 personas, pero resulta que ahora estamos hablando de abrir centros educativos, pero a la vez estamos diciendo que se puede ir a trabajar, pero no voy a cerrar los bares, pero a la vez no podemos. Ya digo, hay demasiada contradicción. El que la comunidad autónoma tenga en este momento el mando único tendría que servir precisamente para que se tomaran decisiones con más tiempo y más meditadas y con asistencias técnicas suficientes. Hoy mismo el presidente, esta misma tarde, yo creo que todos nos hemos hecho eco de sus palabras, explicando que en principio, pues bueno, que nos espera un confinamiento muy duro, pero que quizás un confinamiento suave en Cantabria. A la vez estamos hablando de abrir los centros educativos ya. Entonces, aquí alguien se sienta y nos explica efectivamente cuál es el plan, o vamos a ir viendo situaciones como la de Santoña, hemos visto la de Cartes y mañana veremos la de Santander, pero nadie se sienta a enseñarnos todo el mapa. ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Cuál es el stock de medios que tenemos ahora mismo en Cantabria para asumir esta pandemia en nuestros centros? Esa es la pregunta que nos contestan. ¿Qué stock? ¿Cuántos medios tenemos? ¿Cuánta ocupación va a resistir nuestros hospitales, las UCIs y demás? ¿Y en cuánto tiempo vamos a tener que confinarnos para que eso no suceda? O sea, alguien tiene que salir a explicarnos en qué situación estamos real, cuántos PCRs hemos hecho y cuántos vamos a hacer, y cuáles son las medidas en cada uno de los tempos que el Gobierno de Cantabria tiene previsto. Este mismo sábado se ha convocado las pruebas de una oposición. Estamos hablando de la oposición de funcionarios del Gobierno de Cantabria que empiezan por los grupos altos, los grupos AS, ¿bien? Los grupos singularizados. Hoy mismo nos hemos reunido con el resto de organizaciones y el sindicato Tú en Solitario también. Le hemos pedido al Gobierno de Cantabria que nos diga quién se va a presentar y en qué condiciones. Si un señor que lleva muchos años esperando poder optar a una plaza, si está en cuarentena se va a poder presentar, se va a exigir un PCR a los que se presenten. Bueno, pues la respuesta ahora mismo es que según vayamos viendo. Esa es la respuesta. Ante respuestas de este tipo, con situaciones que llevan meses planificadas, como es una oferta de empleo, no es ninguna tontería el contexto de empleo en el que nos encontramos en Cantabria y no te digo nada en el Estado. Si estamos hablando de eso,
es un tema como una oferta que podría haberse suspendido perfectamente en nuestro juicio. ¿De qué más podemos hablar? Por eso digo que los síntomas, desde luego, no son nada alentadores. Así que, de momento, desde Trabajadores Unidos nos estamos instalando bastante en el pesimismo en esta situación y creemos que vamos a ser los ciudadanos, de nuevo, los que vamos a tener que ayudarnos para salir de esta. No estamos viendo, como digo, medidas eficaces y sí estamos viendo en el Boletín Oficial de Cantabria publicar pues otras encomiendas, otros gastos y otras situaciones que nada tienen que ver con el COVID y que nosotros lo que opinamos es que se está aprovechando la situación del COVID para meter la mano en la caja y gastar el dinero en otras cuestiones que no son tan prioritarias ahora mismo para la vida, sobre todo la vida de los ciudadanos. Yo no sé si te corresponde a ti, como sindicato, comentar lo que yo voy a comentar. A mí me da la impresión de que ahora mismo el gobierno cántabro no sabe si subir por arriba, bajar por abajo, quedarse en el medio. Y claro, por otra parte, algo tiene que esconder, puesto que lo de Santoña no ocurre de un día para otro. La idea que se nos vendió en su momento, creo que las palabras textuales fueron que el bichito estaba quemado. Creo que fueron esas. Y fue antes de verano cuando aquí la incidencia, en Cantabria, la incidencia era muy, muy pequeñita, ¿no? Se nos habló de los beneficios, bueno, se nos lleva hablando de los beneficios del turismo durante muchísimos años, ¿no? A raíz de ello, pues aquí no hay ni industrias, bueno, al final no va a haber ni vacas gracias a esta, que yo no digo que el turismo esté mal, ¿no? Pero me imagino que no es lo único que tiene que estar. A mí me parece muy raro que Santoña cierren el día 2 de agosto, porque yo creo que se sabía antes. Entonces, la pregunta por eso te digo que no sé si tú me lo puedes contestar, debes o quieres, es que estamos hablando de puta incompetencia. Yo quiero pensar que estamos hablando de incompetencia, porque a veces es complicado asumir tanta incompetencia. Entonces quiero pensar que estamos hablando solo de incompetencia, que es suficiente y suficientemente grave. Yo creo que esta situación, esta alerta sanitaria, está sacando a la luz y que conozcamos los ciudadanos cómo se está gestionando en el gobierno, cómo se están gestionando las instituciones. Han aflorado muchísimas deficiencias, porque ahora de alguna manera se han hecho mucho más patentes, pues como digo, hace un momento lo hablamos con Sierra Llana, la ausencia sobre todo de funcionarios y de políticos, ante todo, que asuman el mando y que asuman la responsabilidad. Hay varios ejemplos. Cuando se regula de cara a las medidas sanitarias que se tienen que adoptar, por ejemplo, vamos a hablar del ámbito de servicios sociales o políticas sociales, ¿no? Se regulan esas medidas, todo el peso de las decisiones se delega en las direcciones de centros privados, de centros públicos, en los directores. Cuando hablamos de los centros educativos, yo digo, para que hagamos un esquema de cómo se está gobernando esta crisis, cuando hablamos de centros educativos, toda la responsabilidad se está delegando en los directores de los centros. Al final, esta crisis se está delegando en funcionarios de un perfil muy concreto, en el caso del docente, del perfil docente, en el caso del servicio social, incluso perfil que nada tiene que ver con lo sanitario, mientras tenemos a nuestros políticos, a nuestro Consejo de Gobierno, a nuestros asesores, incluso al Parlamento, me atrevo a decir, que no, de alguna manera, no está rescatando a estos funcionarios diciendo no, que aquí el peso y aquí las responsabilidades y aquí las decisiones las tenemos que tomar aquellos que hemos sido elegidos para que las tomamos y además tenemos que tomarlas con el asesoramiento de técnicos por encima de toda duda y que nada tengan que ver con ningún componente ideológico, sino con técnicos, ¿no? Y sin embargo, si os dais cuenta, los pilares más importantes ahora mismo del estado de bienestar, y en este caso vamos a hablar de lo público, la educación, la sanidad y los servicios sociales,
se están dejando en manos las decisiones, ya te digo, en funcionarios que nada tiene que ver con el perfil que los políticos están diciendo que se debe tener, ¿no?, para asumir esta crisis. ¿Quién tiene que tomar una decisión? ¿Cómo puede delegarse en un funcionario que en muchos casos no tiene por qué tener ningún conocimiento sanitario responsabilidades como la gestión de un centro de mayores, o la gestión de un centro de la discapacidad, o la gestión de un centro de menores, o la gestión de un centro o una escuela primaria o de un centro de secundaria? ¿Cómo? Porque al final lo que estamos escuchando es que se está esperando a lo que digan estos funcionarios para saber todos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el señor presidente del gobierno? Es que nosotros lo que estamos deseando es que salga el presidente, que tome el mando y que explique cómo se van a hacer las cosas, no que nos deriven al director de un centro educativo, que nos deriven al director de un centro de servicios sociales. Hablando coloquialmente, este marrón no se puede delegar en un funcionario o en un trabajador que pueda tener más o menos conocimientos. Esta es una situación que tiene que estar gestionada desde la responsabilidad del gobierno y desde la responsabilidad de un presidente y un consejo de gobierno. Eso es lo que nosotros opinamos. No tenemos muchas amistades, como podéis imaginar, con este tipo de opiniones. Es que te iba a decir que cuando hablas de marrón a mí se me ocurre hablar de colorines. No sé si será pertinente en cuanto que estamos hablando de temas muy serios, y esto, lo de los colorines, parece un chiste. Bueno, llevamos 40 minutos de programa. Yo te quiero felicitar, Eugenio, por la sentencia que te es favorable. Espero que la de tus compañeros sea pronta y bueno, en la misma guisa, que también sea favorable en este caso para ellos. A ti, Isabel, pues qué decirte, que encantado de poder charlar contigo. Gracias. Y continuar en esta azarosa región. Hasta que nos dejen. Ya hay gente que se ha ido de Cantabria. Yo espero poder seguir aquí mucho tiempo. La gente que se ha ido de Cantabria. Bueno, sería eso, la gente, si estás hablando de una persona en concreta que no vamos a mencionar, por supuesto. No, por supuesto. Pues también sería genial hacer un programa de por qué se ha ido de Cantabria. Hay que buscar un lugar para los exiliados. Sí, hay exiliados por saber mucho. Bueno, pues que ha sido un placer tenernos aquí en Radio Comillas, que supongo que seguiremos en contacto. Ya sabes, Isabel, que esta es tu casa, y Eugenio, pues enhorabuena y suerte. Bueno, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias por generar un contexto para la libertad de expresión, que es muy complicado encontrar últimamente. Muchas gracias.